Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y como se lo informé, un juzgado federal dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir la suspensión definitiva que desde mayo pasado le ordenó someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y a otros requisitos legales. Vamos a hablar de este asunto con Marco Fernández. Él es director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa también. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días, gracias por el espacio. Gusto saludarte. Pues a ver, ¿qué ha sucedido con los libros de texto gratuitos, los de la Secretaría de Educación Pública, que han tenido cambios? No es nuevo en este ciclo escolar necesariamente, pero parece que las modificaciones que se han hecho en diversas materias pues generan preocupación, suspicacias, por decirlo menos, ¿no? Entre los expertos de las materias de los libros de texto gratuitos. A ver, cuéntanos cuál es el análisis que tienen ustedes partiendo de lo que se ha hecho en términos de modificaciones y le entramos al tema también jurídico que está la suspensión ahí puesta. Como bien dices, creo que el tema se debe de analizar desde dos perspectivas, desde la educativa y desde la legal. Sí. En la parte educativa, pues lamentablemente los libros de texto que hasta ahorita se han conocido de los diferentes grados de primaria y en la parte de primero de secundaria, pues sí han generado una serie de preocupaciones. Debido a su contenido, a errores serios que hay en ejemplos que se utilizan, que no corresponden a la edad de los estudiantes a los que se va dirigido. Por ejemplo, en el caso de primero de primaria, el texto está lleno de párrafos largos que suponen o asumen que la chica, el chico que está en el aula, ya sabe de leer de manera fluida. Y pues esto no es el caso, justo es en el primero de primaria donde los estudiantes están aprendiendo a leer y que este conocimiento es fundamental para poder sentar las bases y poder acceder al resto de los conocimientos que se busca desarrollar en el proceso educativo. En la parte, por ejemplo, de matemáticas, diversos colegas expertos en este tema han apuntado de manera muy clara cómo hay dos preocupaciones. Por un lado, la reducción sustantiva del material dirigido para la enseñanza de este ámbito de estudio, y por el otro lado, la preocupación de que hay errores nuevamente en por ejemplo, las figuras geométricas que se utilizan como ejemplos para desarrollar ciertos conceptos y un problema básico de asumir que las matemáticas solo se pueden subsumir para el análisis, por ejemplo, de situaciones sociales y demás, y no entender que además de tener esta perspectiva, es importante reconocer que las matemáticas en sí mismo requieren ciertos conceptos, el ejercicio por sí solo de este ámbito matemático. En el caso, por ejemplo, de la lectura, a diferencia de lo que hay en los libros de texto vigentes, donde se introduce a los chicos textos de literatura abreviados, sí, pero de autores relevantes como García Márquez y demás. Ahora se reduce nuevamente este contenido para brindar pues material de lectura de autores francamente desconocidos. Entonces, en el ámbito educativo hay muchas preocupaciones porque estos errores pues sí tienen un impacto en lo que se puede aprender en las aulas. Tú te acordarás cuando éramos jóvenes y estábamos en las aulas, para muchos, para muchos docentes, en particular en las escuelas públicas, el libro de texto es un instrumento fundamental para planear su clase, para la planeación pedagógica. Si estos libros de texto tienen un contenido acotado y además tienen errores en los ejemplos que utilizan, obviamente el maestro, un buen maestro, va a tener que ser obligado a tratar de buscar, por ejemplo, no sé, copias de los libros actuales que están por dejarse de lado o material adicional para dar de manera adecuada los conceptos
a sus estudiantes. En el caso de las escuelas privadas, pues muchos pues lo que hacen con toda claridad es darle la vuelta, utilizar material didáctico realmente bien realizado y sí, utilizar los libros de texto como complemento bajo la amenaza de cuando venga el supervisor a ver que se hayan utilizado en el plantel, pero la verdad el corazón de su enseñanza es otro material. Y esto es un problema porque crea mayor desigualdad en las oportunidades educativas que la mayoría de los estudiantes en nuestro país que acuden a planteles públicos reciben y las oportunidades que los estudiantes de colegios particulares reciben. ¿Consideran que están sesgados estos materiales educativos, los libros de texto que van a tener los alumnos en sus manos a partir del 28 de agosto, en temas políticos, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con historia? No sé si tenía alguno ahí con respecto a los fraudes electorales de los cuales pues, ha sido el presidente del observador o que dice que ha sido víctima de estos fraudes. ¿Tienen sesgo político algunos de estos materiales? Lamentablemente sí, tanto los materiales que están destinados a los estudiantes como los materiales que se han distribuido para los propios docentes. En el caso, por ejemplo, del material de los docentes, uno observa en el material para la secundaria una visión francamente sesgada de la historia, en donde se romantiza el periodo de la guerrilla en los 50, 60 y 70, sugiriendo que los cambios que han ocurrido en el país han sido gracias a la parte armada y no a partir de las expresiones en las urnas. Esto resulta francamente contradictorio de un gobierno que precisamente ha logrado ir a partir de su partido concentrar la mayoría, por ejemplo, en el Congreso y en las gubernaturas precisamente a través de las urnas, no a través de las armas. Estos párrafos que romantizan, por ejemplo, a la Revolución Cubana o que mencionan, destacan como simbólico la preparación de ciertos grupos guerrilleros en Corea del Norte y demás, la verdad uno observa y ve que es el material para los docentes y en ese material no hay ningún ejemplo o capacitación para mejorar las prácticas pedagógicas de los propios maestros de forma tal que tengan mejores resultados en el aula. ¿De qué sirve tener estas visiones distorsionadas de la historia si lo que se buscaría un gobierno responsable es lograr una mejor capacitación de los docentes para un mejor aprendizaje de los estudiantes? Legalmente hay toda la controversia, como tú mencionaste al principio, porque cuando se presentaron los amparos de diversas organizaciones en contra de los libros de texto, el juez revisó, dijo, oiga, autoridad, usted violó la ley, porque la ley establece que se tienen que terminar los planes y programas de estudio, hacer una serie de consultas y entonces mandar a hacer los libros de texto. Los programas de estudio no han sido terminados ni tampoco se han publicado y ustedes ya mandaron a hacer los libros de texto. Peor aún, ustedes dijeron que iba a haber se iba a iniciar un primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, y usted ya mandó a hacer todos los libros de texto de primaria. Esto viola el procedimiento legal y usted dice que consultó a decenas de profesores para la realización de estos libros de texto. Entonces, le piden legalmente esta información y la autoridad lo que hace es reservarla por 5 años, no se la presenta al juez. Por eso la jueza el día de ayer dijo, ustedes están desde mayo sabiendo esta información y no han hecho nada para corregir lo que se les ha pedido de acuerdo a la propia Ley General de Educación que aprobó la mayoría legislativa de Morena en este sexenio.
Entonces, vamos a ver, porque estamos a nada de empezar el ciclo escolar, incluso en su resolución, la jueza le dice, si usted no cumple con esto, lo que tiene que hacer es repartir los libros de texto vigentes hasta el ciclo escolar que acaba de terminar y en lo que usted cumple con las formalidades legales para poder hacer los nuevos libros de texto. Ya hay estados como Guanajuato o Jalisco que atendiendo la resolución judicial han dicho, pues mientras esto ustedes no cumplan con la resolución del juez, no vamos a repartir los libros de texto. Entonces, vamos a ver en semanas qué ocurre respecto a esta distribución y sobre todo, Mario, lo más importante es que en verdad el problema mayúsculo que tenemos, dado que perdimos 1.400.000 estudiantes que no regresaron a las aulas después de la pandemia y que tenemos serias afectaciones en los aprendizajes, no se van a resolver con estos programas y planes de estudio hechos y libros de texto hechos al vapor con estas serias deficiencias pedagógicas. Ya, bueno, pues veremos qué sucede, porque ayer mismo el presidente López Obrador dijo que no hay ningún problema con los amparos, con los... hoy lo dijo, no fue ayer, fue hoy hace unos momentos. Fue hoy hace unos momentos. Pues sabemos, Mario, tú lo has documentado en tus columnas, que digamos que el presidente es un escéptico, por decirlo amablemente, de la ley, porque él hasta dice que no le vengan con que la ley es la ley. Lo hemos visto cómo ha desacatado en otros ámbitos de la política pública los mandatos judiciales y por eso tampoco es casualidad que ahí sí ayer empezó a atacar nuevamente al Poder Judicial, diciendo que por eso se tendrían que elegir de manera popular a los jueces, tratando de sugerir que supuestamente lo están bloqueando de sus planes de gobierno y lo que no quiere explicar es que recurrentemente su gobierno lo que no hace es cumplir con la ley. Tan sencillo hubiera sido que hicieran todo el proceso de acuerdo a la Ley General de Educación que su partido aprobó en el Congreso y no estaríamos teniendo esta controversia legal respecto a los libros de texto. Ya, pues veremos qué sucede. Si se quedan así, pues tendrán mucha más responsabilidad los docentes, ¿no? Los maestros y maestras en cómo enseñan a los alumnos y qué partes de los libros pues las toman como verdaderas, ciertas y qué otras partes no. O por lo menos abren Esto que mencionas es súper importante, porque tú cuando haces, por ejemplo, reportes de lo que está pasando en el mundo y en la economía, en términos del famoso nearshoring o de las expectativas y el temor de la inteligencia artificial y sus efectos en los trabajos, todo esto está demandando que las personas tengan mejores habilidades para el análisis de datos, para la programación, que sepan inglés y demás. En vez de estar poniendo las prioridades en, por un lado, recuperar lo que se dejó de aprender estos 2 años de clases a la distancia y sentar las bases para que justo conforme van aprendiendo matemáticas sólidas, los chicos vayan avanzando y tengan los conocimientos necesarios para ir a ámbitos más complejos como el de la programación y demás. No, este gobierno dice que todo eso es una ciencia y un conocimiento neoliberal, lo reduce de manera sustantiva y además, como cereza en el pastel, pone errores en los ejemplos que utiliza para la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas. Ya. Bueno, pues ahí está la educación humanista y científica, así ha dicho Leticia Rodríguez, la secretaria de Educación Pública, que es como considera los libros de texto que van a entregarse a finales de este mes. Ella misma dijo, como Marza Arriaga, que habían hecho miles y miles de consultas. Y otra vez, sí, cierto que las hicieron, ¿por qué no entregan la información de las minutas de las consultas? No que dice el presidente que el que nada debe, nada teme, más bien sí temen y por eso reservan la información. Bueno, pues vamos a seguir de cerca este tema y estaremos en comunicación. Marco Fernández, muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Mario, por el espacio. Que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego.